El tejido áspero de su único vestido de viaje se sentía como una lija contra la piel de Laila, un recordatorio constante de su insignificancia. Con manos temblorosas, doblaba las pocas pertenencias que poseía, cada movimiento, una sentencia. No eran sus cosas, no realmente. Eran los accesorios de una mercancía que estaba a punto de ser entregada. Su padre no la había mirado a los ojos al darle la orden, simplemente había señalado la caravana que esperaba en el horizonte, un monstruo de madera y lona que la devoraría. Ella era un paquete, una dote andante, y el destino que le esperaba era un hombre al que nunca había visto, un hombre cuyas crueldades eran ya leyenda en las aldeas cercanas. ¿Cómo se resignaba una a dejar de ser persona para convertirse en un contrato firmado con el miedo? La herida que llevaba dentro era antigua, una cicatriz en el alma que supuraba con cada nuevo desprecio. Recordaba la noche, años atrás, en que se había acurrucado tras una cortina para escuchar a su padre negociar con un mercader. Es obediente y virgen, había dicho su voz, desprovista de cualquier afecto. Será una boca menos que alimentar y una dote útil. Esas palabras se habían clavado en su corazón como astillas de hielo. No era una hija, era un problema con una solución económica. Desde ese día, Laila aprendió a moverse por el mundo pidiendo perdón con la mirada, convencida de que su mera existencia era una carga para los demás. Esa certeza era un veneno que corría por sus venas, recordándole que su único valor residía en un cuerpo que ni siquiera le pertenecía. El hombre al que la enviaban era 3 veces mayor que ella, un viudo con la reputación de tener manos rápidas para el castigo y un corazón de piedra. Las mujeres de la aldea susurraban historias sobre su primera esposa, una mujer que se había marchitado como una flor sin sol bajo su techo. Laila intentaba no pensar en ello. Intentaba ahogar el pánico que le subía por la garganta como una bilis amarga. En sus sueños más secretos y prohibidos, anhelaba algo tan simple como imposible: tomar una sola decisión por sí misma. Elegir qué comer, cuándo dormir, a quién sonreír. Pero esos sueños eran un lujo peligroso, una fantasía que solo le traería más dolor cuando la dura realidad la golpeara. Su destino ya estaba escrito por otros. La caravana se puso en marcha, y el lento balanceo del camello era como el arrullo de una nana fúnebre. El sol del desierto golpeaba sin piedad, y el paisaje dorado e infinito parecía un reflejo de su propia desesperanza. Miró hacia atrás, a su aldea, que se encogía hasta desaparecer, pero no sintió nostalgia. Nunca había sido un hogar, solo una jaula cuyas barras ahora se disolvían para dar paso a otra, más grande y aterradora. El miedo era una criatura viva en su pecho, arañando sus costillas, susurrándole que no había escapatoria. Se sentía completamente sola, una mota de polvo a punto de ser barrida por el viento implacable del desierto y la voluntad de los hombres. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en un palacio de mármol y oro que desafiaba al sol, el jeque Khalid al-Qadiri presidía una reunión del Consejo de Ancianos con una frialdad que helaba la sangre. Su poder era absoluto, palpable en el silencio respetuoso que llenaba la sala, en la forma en que hombres poderosos bajaban la mirada ante él. Vestido con túnicas de un blanco inmaculado, era una figura de autoridad implacable. Su rostro tallado en piedra, sus ojos oscuros como el petróleo que alimentaba la riqueza de su reino. Pero bajo esa fachada de control férreo, Khalid sentía un hastío profundo, un cansancio del alma que ninguna riqueza podía aliviar. Cada palabra de los ancianos era una nueva cadena que intentaban ponerle. La presión era incesante. Debía casarse. Debía producir un heredero. Le presentaron retratos de princesas de reinos vecinos, mujeres de sonrisas calculadas y linajes impecables. Khalid las miraba y solo veía fantasmas. El recuerdo de su prometida, años atrás, era una herida que nunca había cerrado. La había amado, o había creído amarla, hasta que descubrió su traición. Secretos de Estado vendidos al enemigo. Un complot que casi había sumido a Zahrat al-Zahra en una guerra devastadora. Ese día, Khalid había blindado su corazón, convencido de que el amor era una debilidad, un lujo que un gobernante no podía permitirse. El matrimonio era una transacción, y él ya no estaba dispuesto a pagar el precio con su alma.
Harto de las intrigas de la corte, Khalid tomó una decisión. Se retiraría al desierto, a su santuario. Era un ritual anual, una peregrinación a la soledad, donde se despojaba de su título y se enfrentaba a sí mismo como un simple hombre bajo el juicio de las estrellas. Allí, en la inmensidad silenciosa, el poder y la política se desvanecían, dejando solo lo esencial: el viento, la arena y el latido de su propio corazón. Necesitaba esa claridad, esa paz brutal que solo el desierto podía ofrecer, antes de volver y cumplir con su deber, antes de encadenarse a una mujer que nunca podría tocar la parte de él que había muerto con la traición. Anunció su partida con una orden que no admitía discusión, dejando al consejo sumido en un frustrado silencio. Para Layla, el viaje se convirtió en una pesadilla borrosa de calor y miedo. El tercer día, cuando el sol estaba en su punto más alto, el infierno se desató. Gritos desgarradores rasgaron el aire. La caravana fue emboscada por bandidos, hombres salvajes con ojos hambrientos y cimitarras sedientas de sangre. El caos fue instantáneo y absoluto. Layla fue arrancada de su camello, cayendo con fuerza sobre la arena ardiente que le raspó la piel de los brazos y la cara. El pánico la paralizó por un segundo. Pero entonces, en medio de la violencia, vio una oportunidad. Nadie la miraba. Nadie se preocupaba por una chica insignificante. El instinto de supervivencia, un animal dormido en su interior, despertó con una furia incontrolable. Sin pensar, se puso en pie y corrió. Corrió como nunca antes en su vida, con los pulmones en llamas y el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Se adentró en el desierto, lejos de los gritos y el acero, sin rumbo ni destino, solo impulsada por la necesidad de escapar. No sabía si huía de los bandidos o de la vida que le habían impuesto, quizás de ambas cosas. El sol era un martillo que golpeaba su cabeza, y el miedo le daba una fuerza que no sabía que poseía. Cada paso era una victoria, cada metro ganado una bocanada de una libertad que sabía que sería efímera, y probablemente mortal. Pronto, los sonidos de la masacre se desvanecieron, reemplazados por el silencio abrumador del desierto. Estaba sola, completamente sola en un océano de arena dorada que se extendía hasta el infinito. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dando paso a una desesperación helada. ¿Qué había hecho? Había escapado de una muerte segura para encontrar otra, más lenta y solitaria. El sol la castigaba. Su garganta era un desierto en sí misma y sus piernas temblaban por el esfuerzo. ¿Era esta la libertad que tanto había anhelado? Una libertad vacía y mortal, el derecho a morir bajo sus propias condiciones. La ironía era tan cruel que casi le arrancó una carcajada rota. El cuerpo de Layla no pudo más. Sus piernas cedieron y se desplomó sobre la arena, su conciencia deshilachándose como un trozo de tela vieja. El mundo se convirtió en una mancha borrosa de luz y calor. Su último pensamiento fue para su padre. Quizás, después de todo, él tenía razón. Ella solo traía problemas. Su existencia era un error. Cerró los ojos, entregándose a la oscuridad que la reclamaba, sintiendo una extraña paz en la rendición final. El desierto sería su tumba, y al menos allí, nadie podría venderla, usarla, o hacerle daño nunca más. El silencio la envolvió por completo. A lomos de su semental árabe, Khalid vio una mancha de color incongruente en la monotonía del paisaje. La curiosidad, un instinto que raramente se permitía, lo guió hacia ella. A medida que se acercaba, la mancha tomó forma. Era el cuerpo de una mujer, boca abajo sobre la arena. Su primer pensamiento fue que era una trampa, pero la quietud del cuerpo era demasiado real. Desmontó, sus botas hundiéndose en la arena, y se acercó con cautela. Le dio la vuelta con cuidado, y su aliento se quedó atascado en su garganta. Era joven, increíblemente joven, su rostro cubierto de polvo y lágrimas secas, sus labios agrietados y pálidos. Una oleada de furia, fría y afilada, atravesó a Khalid. Vio los moretones en sus brazos, el corte en su mejilla, la tela rasgada de su vestido. Esto no había sido un accidente. Alguien la había abandonado aquí para morir. La brutalidad del acto, la cobardía, ofendió su estricto código de honor. Su desierto, su reino, no era un lugar para tal salvajismo. Se arrodilló y buscó su pulso. Era débil,
un aleteo de mariposa bajo la yema de sus dedos, pero estaba allí, estaba viva, y en ese instante, sin saber quién era ella ni de dónde venía, su destino se entrelazó con el de él. No la dejaría morir. Fue entonces cuando sintió el cambio en el aire. Un silencio antinatural cayó sobre el desierto, y el cielo en el horizonte occidental comenzó a oscurecerse, adquiriendo un tono ocre enfermizo. Khalid reconoció las señales al instante. Una shamal, una tormenta de arena. Y por la velocidad con la que se acercaba, supo que no era una tormenta cualquiera. Sería una de las peores. No había tiempo para llevarla a un lugar seguro. No había tiempo para nada más que para sobrevivir. Su campamento, con su pequeña y espartana tienda de campaña, estaba cerca. Era su única oportunidad. La levantó en brazos, sorprendido por su ligereza. Era como sostener un pájaro herido, frágil y desesperadamente vulnerable. Apenas tuvo tiempo de meterla en la tienda y asegurar las solapas antes de que la tormenta los golpeara con la furia de un dios vengativo. El mundo exterior desapareció, reemplazado por un rugido ensordecedor, un aullido monstruoso de viento y arena que amenazaba con destrozar la lona. La temperatura comenzó a descender bruscamente. Estaban atrapados, aislados del resto del universo en ese pequeño y claustrofóbico espacio. Khalid la depositó sobre su única manta, el único objeto de confort en su austero refugio. Le humedeció los labios con unas gotas de agua de su cantimplora, un gesto de cuidado que no había tenido con nadie en años. La miró, su rostro apenas visible en la penumbra de la tienda. El caos reinaba fuera, pero dentro, un extraño silencio se había instalado entre ellos. Ella, una desconocida al borde de la muerte. Él, un rey que había buscado la soledad y había encontrado la responsabilidad más inesperada. La tormenta arreciaba, confirmando sus peores temores. No habría escapatoria durante días. Estaban encerrados juntos. Un hombre que había jurado no volver a sentir nada y una mujer que no era más que un cúmulo de heridas y miedo. El desierto los había unido, y ahora, en el corazón de la tormenta, sus dos mundos estaban a punto de colisionar de la forma más íntima y peligrosa que jamás hubieran podido imaginar. Layla despertó al rugido incesante del viento. Por un instante, el pánico la atenazó, creyendo que seguía en medio de la emboscada, con los gritos de los hombres resonando en sus oídos. Pero el sonido era diferente, más profundo y constante, como el bramido de una bestia hercúlea. El aire olía a arena y a algo más, un aroma masculino a cuero y especias que no reconoció. Abrió los ojos y la penumbra de la tienda la envolvió, un espacio tan reducido que el hombre sentado en el rincón opuesto parecía llenar cada centímetro con su sola presencia. Era él, su salvador, el jeque. Estaba inmóvil, vigilando la entrada como una estatua de granito, y Layla sintió que el corazón le martilleaba no solo por la tormenta de fuera, sino por la que se estaba gestando dentro de aquel pequeño refugio. Él pareció sentir su despertar sin siquiera mirarla. Se movió con una fluidez económica y le tendió una cantimplora de metal. «Bebe», ordenó, su voz un murmullo grave que apenas se elevaba por encima del aullido del viento. Layla aceptó el recipiente con manos temblorosas, evitando el roce de sus dedos como si temiera una descarga. El agua estaba fresca y alivió el fuego de su garganta, pero no pudo calmar el temblor de su cuerpo. Estaba aterrorizada por él. Su poder era una fuerza tangible, una presión en el aire que la hacía sentirse pequeña e insignificante, como si él pudiera aplastarla con un solo pensamiento. ¿Qué querría un hombre así de ella? La pregunta era un veneno que se extendía por sus venas, recordándole que nada en su vida había sido nunca gratis. Desde su rincón, Khalid la observaba por el rabillo del ojo. La chica era una complicación que no había previsto ni deseado. Había venido al desierto buscando el silencio, la purga del alma, y en su lugar había encontrado a esta criatura frágil y rota que ahora dependía de él para todo. Al principio, la desconfianza, su vieja y leal compañera, le había susurrado que era una trampa, una actriz enviada por sus enemigos. Pero al verla ahora, acurrucada y temblando, con los ojos desorbitados por un miedo genuino, supo que no había artificio en ella.
Era solo una niña asustada, y esa constatación, en lugar de aliviarlo, lo irritó profundamente. La vulnerabilidad era un lenguaje que había decidido olvidar hacía mucho tiempo. Rebuscó en su pequeño zurrón y sacó un puñado de dátiles secos, el único alimento que tenía. Se los ofreció en la palma de su mano, un gesto que se sintió extrañamente íntimo en la claustrofobia de la tienda. No sabía por qué lo hacía. El deber, quizás. El código del desierto dictaba que se debía ofrecer refugio y sustento a cualquier viajero, sin importar su condición. Pero había algo más, un impulso protector que le nacía de las entrañas. Un instinto que creía muerto y enterrado junto a su capacidad de amar. Vio la duda en los ojos de ella, la sospecha, y una punzada de algo parecido a la amargura lo atravesó. ¿Tan monstruoso parecía? Layla vaciló solo un segundo antes de tomar un dátil. Su estómago rugía, un recordatorio brutal de su propia fragilidad. El fruto era increíblemente dulce, una explosión de sabor en su lengua reseca que casi le arranca las lágrimas. Comió despacio, con la cabeza gacha, sintiendo la intensidad de su mirada sobre ella. Cada bocado se sentía como una deuda que estaba contrayendo, un eslabón más en una cadena invisible que la ataba a este hombre poderoso y enigmático. Siempre había pertenecido a alguien, a su padre, al hombre con el que iba a casarse. ¿Acaso ahora le pertenecía a él? El pensamiento la llenó de un terror helado que no tenía nada que ver con el frío del desierto. El primer día se disolvió en un silencio denso, cargado de palabras no dichas y miedos inconfesables, mientras la tormenta rugía fuera como si quisiera borrar el mundo. Layla no se atrevía a moverse, apenas a respirar. Lo observaba en secreto, estudiando sus movimientos controlados, la forma en que sus manos descansaban sobre sus rodillas, capaces de una fuerza terrible, y sin embargo, quietas. Era como una pantera enjaulada, un cúmulo de poder contenido que emanaba un peligro silencioso. Se sentía como un ratón atrapado en la misma jaula, preguntándose cuándo la fiera decidiría jugar con ella antes de devorarla. ¿Qué podía ofrecerle ella, una chica sin nombre ni dote, a un rey del desierto? La noche cayó como un sudario, tiñendo la penumbra de la tienda de un negro absoluto. La oscuridad agudizó los sentidos de Khalid. El espacio se encogió, volviéndose peligrosamente íntimo. Podía oír la respiración suave y entrecortada de Layla, oler el aroma casi imperceptible de su piel, una mezcla de miedo y una dulzura floral que le recordaba a los jazmines del palacio. Apretó los puños con fuerza, los nudillos blancos, luchando contra un calor primario que se extendía desde su vientre. Hacía años, una década entera, que no sentía este tirón animal, este deseo crudo y simple. Había jurado que nunca más permitiría que una mujer lo debilitara, y no iba a empezar ahora. Pero el sueño, para Layla, no fue un refugio, sino un campo de batalla. Las imágenes de la emboscada volvieron con una claridad espantosa. Los rostros crueles de los bandidos, el brillo del acero bajo el sol implacable, el olor a sangre y a miedo. Se vio a sí misma siendo arrastrada por la arena, una muñeca de trapo en manos de monstruos. Un gemido lastimero escapó de sus labios y su cuerpo se agitó bajo la delgada manta, buscando una escapatoria que no existía. Estaba atrapada de nuevo, sola y a punto de ser destruida, y nadie vendría a salvarla esta vez. Su grito desgarró el aire, un sonido agudo y desesperado que atravesó el estruendo del viento y se clavó directamente en el corazón de Khalid. Se movió por puro instinto, cubriendo la distancia entre ellos en un segundo, listo para protegerla de cualquier amenaza. Pero la amenaza estaba dentro de ella. Se detuvo a un palmo de su cuerpo tembloroso, obligándose a no tocarla. «Estás a salvo», dijo, su voz un trueno bajo y tranquilizador. «Es solo un sueño». Se forzó a mantener la distancia, pero el sonido de su dolor ya había abierto una brecha en sus defensas, una fisura por la que empezaban a colarse sentimientos que no quería reconocer. La voz de Khalid la arrancó de la pesadilla como una mano firme. Abrió los ojos, jadeando, y su silueta imponente se recortaba contra la lona oscura. Fuera, la tormenta aullaba con furia, pero dentro, su presencia era un ancla extraña y sólida en medio de su terror.
Y entonces, sin que ella pudiera evitarlo, las palabras empezaron a brotar de sus labios. Le habló de su padre, de cómo la había vendido como si fuera ganado. Le habló del hombre cruel que la esperaba, de una vida que era una sentencia de muerte en vida. Le contó su historia en un susurro roto, una confesión febril a un extraño en la oscuridad, sin entender por qué se sentía tan imperiosamente necesario hacerlo. Él escuchó cada palabra en un silencio sepulcral, su mandíbula tan apretada que los músculos le dolían. La historia de ella era un relato de crueldad casual y deshumanización que encendió una furia fría y letal en su interior. ¿Un padre vendiendo a su propia hija para saldar una deuda? ¿Un matrimonio forzado con un bruto conocido por su crueldad? La injusticia primitiva de todo aquello ofendía cada fibra de su ser, cada principio de su código de honor. En ese momento, mientras la escuchaba sollozar en la oscuridad, tomó una decisión irrevocable. Esa chica, Laila, no volvería a esa aldea, no cumpliría ese destino. Antes quemaría el mundo que permitir que alguien volviera a hacerle daño. Tras vaciar su corazón, un agotamiento profundo y pesado se apoderó de Laila. Se sentía hueca, pero también extrañamente ligera, como si se hubiera desprendido de una carga que llevaba arrastrando toda su vida. Él no había dicho nada, solo la había observado con una intensidad que era a la vez aterradora y, de alguna manera, reconfortante. Era la primera vez que alguien escuchaba su historia sin juzgarla, sin decirle que era su destino. Quizás, solo quizás, este hombre no era el monstruo que ella había imaginado. Quizás, en el corazón de la tormenta, había encontrado algo más que un simple refugio. La segunda noche descendió con un frío asesino. La tormenta había arrastrado una masa de aire polar, y la temperatura dentro de la tienda se desplomó. El frío del desierto no era un simple malestar, era un enemigo sigiloso y mortal. Khalid, acostumbrado a las durezas del clima, lo soportaba con estoicismo, pero vio cómo Laila empezaba a temblar. Al principio eran escalofríos leves, pero pronto se convirtieron en violentas convulsiones que sacudían todo su cuerpo. Sabía lo que estaba pasando: la hipotermia. Podía matarla tan seguramente como la cimitarra de un bandido. Y la única fuente de calor significativa en aquel infierno helado era su propio cuerpo. Una línea que se había jurado no cruzar jamás. Para Laila, el frío era una agonía física. 1.000.000 de agujas de hielo clavándose en su piel, en sus huesos, en el centro mismo de su ser. Sus dientes castañeteaban tan fuerte que le dolía la mandíbula, y sentía cómo la vida se le escapaba, convirtiéndose en un recuerdo lejano y cálido. En su desesperación, sus ojos buscaron a Khalid. Él era su salvador, su única esperanza. Solo había una forma de sobrevivir a esa noche, una sola petición que podía hacer. Pero, ¿se atrevería a pronunciar las palabras? ¿Se atrevería a pedirle tanto, a exponerse de esa manera? Con el último aliento de sus fuerzas, las palabras se deslizaron fuera de sus labios, un susurro tan frágil que casi se lo lleva el viento. Por favor, caliéntame. Fue el acto de mayor vulnerabilidad de toda su vida, una entrega total. No era solo una petición de calor, era una súplica por su vida. Había puesto su destino, su cuerpo, su honor, todo lo que era, en las manos de aquel hombre. Cerró los ojos, incapaz de soportar su mirada, y esperó su sentencia, ya fuera el calor de la vida o el frío abrazo de la muerte. Las dos palabras de Laila lo golpearon con la fuerza de un rayo. Caliéntame. Una petición tan simple y, sin embargo, cargada con el peso de un universo de consecuencias. Cada fibra de su ser, cada cicatriz de su pasado, le gritaba que se negara. Recordó el cuerpo suave de su prometida, la forma en que había usado su intimidad como un arma para traicionarlo a él y a su reino. Pero entonces miró a Laila. Vio sus labios teñidos de azul, el terror puro y sin artificios en sus ojos. Esto no era una seducción calculada, era la cruda y desesperada lucha por sobrevivir. Y él era un rey. Y el primer deber de un rey es proteger a los indefensos en su dominio. Con un gruñido que sonó a rendición, borró la distancia que los separaba. La atrajo hacia sí, envolviéndola con su cuerpo,
y cubriéndolos a ambos con la única manta. Su cuerpo era pequeño y se sentía como un bloque de hielo contra su pecho. El contacto fue una descarga eléctrica, un shock que recorrió cada nervio de su piel, despertando sensaciones que había mantenido dormidas durante años. La estaba abrazando, y era como sostener fuego y hielo al mismo tiempo. En ese instante, supo que acababa de romper la regla más importante que se había impuesto, y que ya no había vuelta atrás. El calor de su cuerpo fue instantáneo, abrumador, una ola de vida que se derramó sobre ella y ahuyentó las garras heladas de la muerte. No era solo calor, era seguridad, era fuerza, era una solidez que Layla nunca había conocido. Su espalda estaba presionada contra un muro de músculo, sus brazos la rodeaban como bandas de acero, encerrándola en un capullo de protección. Podía sentir el latido constante y poderoso de su corazón contra su oído, un ritmo primario que ahogó el sonido de la tormenta. Y por primera vez en su miserable y asustada vida, se sintió completamente, absolutamente a salvo. Y ese sentimiento, se dio cuenta, era infinitamente más peligroso que cualquier frío. La sostuvo durante toda la larga noche, su cuerpo actuando como un horno protector contra el de ella. Khalid no durmió ni un instante. Estaba dolorosamente consciente de cada pequeño detalle, la forma en que el aliento de ella empañaba su cuello, el aroma a flores silvestres de su cabello, el peso ligero pero devastador de su cabeza apoyada en su hombro. Era una tortura exquisita, un placer tan agudo que dolía. Había acudido al desierto en busca de la soledad de un monje y en su lugar había encontrado a una mujer en sus brazos, una desconocida que estaba derritiendo el hielo milenario alrededor de su corazón con cada latido del suyo. Estaba perdiendo el control, y lo peor era que una parte de él ya no quería recuperarlo. Cuando Layla despertó, el rugido de la tormenta había sido reemplazado por un silencio pacífico, y una suave luz matutina se filtraba a través de la lona de la tienda. Seguía en sus brazos, su cuerpo acurrucado contra el de él con una familiaridad que debería haber sido imposible. La intimidad de la postura hizo que la sangre le subiera a las mejillas, tiñéndolas de un carmesí intenso. Intentó apartarse con delicadeza, pero los brazos de él se tensaron por un momento durante el sueño, reteniéndola, antes de relajarse. ¿Había estado soñando? ¿Y con qué? ¿O con quién? ¿Había soñado un hombre como él? El silencio fue lo que despertó a Khalid. La tormenta había pasado. Abrió los ojos y lo primero que vio fue el rostro de ella, a centímetros del suyo, sereno en el sueño, sus largas pestañas oscuras dibujando sombras sobre sus mejillas. La cruda realidad de lo que había hecho, de la línea que había cruzado, lo golpeó con la fuerza de un puño. La había dejado entrar, había permitido que su calor no solo salvara su cuerpo, sino que también tocara su alma. Tenía que restablecer la distancia, volver a ser el jeque, ahora mismo, antes de que fuera demasiado tarde y se perdiera por completo. Justo en ese momento, unas voces gritaron desde el exterior. «¡Mi jeque, jeque Khalid!» Eran sus guardias. Los habían encontrado. La prueba había terminado. Con un movimiento brusco, se apartó de ella, y la pérdida de su calor fue para Layla como una herida física, inmediata y punzante. Él se puso en pie, transformado de nuevo en el gobernante poderoso e inaccesible, su rostro una máscara de fría autoridad. Estaban a salvo. Pero mientras los guardias los conducían hacia los lujosos vehículos que los llevarían al palacio, Layla sintió que una nueva tormenta, mucho más peligrosa, se estaba gestando. La cruda intimidad de la tienda se había desvanecido, reemplazada por el abismo vasto e insuperable que separaba a un jeque de una simple campesina sin nombre. El regreso al palacio fue como despertar de un sueño febril para caer en una realidad helada y deslumbrante. Para Layla, cada pasillo de mármol pulido, cada fuente que susurraba en los patios interiores, era un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Los sirvientes se movían a su alrededor con una eficiencia silenciosa, sus miradas una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. La habían vestido con sedas que se sentían extrañas contra su piel, pero ni las telas más finas podían ocultar la verdad. Era una campesina en la jaula dorada de un rey. La intimidad forzada de la tienda, la cruda necesidad que los había unido, se había evaporado,
dejando solo un abismo social que parecía imposible de cruzar. ¿Cómo podía la misma mano que la había sostenido para darle calor ahora parecer tan lejana e inalcanzable? Khalid la instaló en un ala del palacio tan vasta que podría haber albergado a toda su aldea. Le aseguró que estaba a salvo, que nadie podría hacerle daño allí, pero sus palabras, dichas con una formalidad distante, sonaron huecas. Había vuelto a erigir sus muros, convirtiéndose de nuevo en el jeque al-Qadiri, un gobernante con el peso de un reino sobre sus hombros. La observaba desde el otro lado de las inmensas habitaciones, y su mirada ya no era la de un hombre atrapado en una tormenta, sino la de un rey evaluando una complicación. Layla sentía esa distancia como un frío más penetrante que el de la noche en el desierto. ¿Acaso todo lo que habían compartido no había significado nada para él una vez que la arena se asentó? La noticia de la invitada del jeque se extendió por el palacio como un reguero de pólvora, llegando finalmente a los oídos que Khalid más temía, el Consejo de Ancianos. Liderados por el severo y tradicionalista Said, se presentaron en sus aposentos privados sin ser anunciados, sus rostros como máscaras de desaprobación talladas en granito. No necesitaron palabras para transmitir su mensaje. La presencia de una mujer sin nombre ni linaje en el palacio era una afrenta a la tradición, una mancha en el honor de la corona. Said habló con una voz desprovista de calor, informando a Khalid de que ya habían investigado y conocían la verdad. Era una chica prometida a otro hombre, una fugitiva cuyo regreso era exigido por su familia. El honor, le recordaron, exigía que fuera devuelta. Desde el punto de vista de Khalid, la intervención del consejo fue como una mano helada apretando su corazón. Cada palabra de Said era un eco de sus propios miedos, de las lecciones aprendidas a un coste terrible. La traición de su antigua prometida había comenzado de forma similar, con una desviación de la norma, con una emoción que había antepuesto al deber. Ver a los ancianos allí, recordándoles sus responsabilidades, fue como una bofetada de la realidad. Había permitido que una chica asustada derribara sus defensas. Había dejado que la vulnerabilidad se filtrara de nuevo en su vida. Y ahora, el orden que tanto le había costado mantener, amenazaba con desmoronarse por un impulso. ¿Estaba a punto de cometer el mismo error devastador por segunda vez? Mientras tanto, Layla, ignorante de la tormenta política que se cernía sobre ella, encontró un momento de paz en un balcón con vistas a los jardines del palacio. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda, un contraste tan grande con el olor a arena y miedo que casi la hizo llorar. Por un instante se permitió soñar. Se imaginó una vida allí, no como reina, sino simplemente como una mujer vista y valorada. Imaginó la mano de Khalid buscando la suya, no por necesidad, sino por elección. Pero el sueño era frágil, un castillo de arena a punto de ser barrido por la marea. Un nudo de premonición se formó en su estómago. La felicidad, había aprendido, era siempre un preludio del dolor. La decisión de Khalid fue una agonía, una batalla librada en el silencio de su estudio. Por un lado, estaba la imagen de Layla, sus ojos llenos de una confianza que no merecía, la sensación de su cuerpo tembloroso buscando calor en el suyo. Por otro, estaba el fantasma de su prometida, su sonrisa traicionera y la casi destrucción de su reino. El consejo tenía razón en una cosa: el deber de un rey era para con su pueblo, no para con su corazón. Se convenció a sí mismo de que enviarla de vuelta era la única opción lógica, la única forma de protegerla a ella de la cruel política de la corte y a su reino de la inestabilidad. Se dijo a sí mismo que era un acto de misericordia, aunque se sintiera como una traición. La llamó a la gran sala del trono esa misma tarde. El espacio estaba diseñado para intimidar, para recordar a todos la magnificencia y el poder del soberano. Layla entró, pequeña y frágil en medio de tanto oro y mármol, y su corazón se encogió al verlo sentado en el trono, no como el hombre que la había salvado, sino como el rey que la juzgaba. Su rostro era una máscara de fría indiferencia, y Layla supo, incluso antes de que hablara, que su frágil sueño se había hecho añicos. El aire estaba cargado de una finalidad terrible, y ella tuvo que juntar todas sus fuerzas para no echar a correr. «Layla», comenzó él,
y su nombre en sus labios sonó como una palabra extranjera, desprovista de toda la intimidad que había tenido en la tienda. He hecho los arreglos necesarios para tu regreso. Una escolta te llevará de vuelta a tu aldea mañana al amanecer. Hizo una pausa. Sus ojos oscuros evitaban los de ella. Nuestra aventura en el desierto ha terminado. Es hora de que ambos volvamos a nuestros respectivos mundos, a nuestras obligaciones. Cada palabra fue un golpe de martillo sobre el corazón de Layla, clavando el clavo final en el ataúd de sus esperanzas. No había rastro de emoción en su voz, solo el frío decreto de un monarca. El dolor que sintió Layla fue tan agudo, tan físico, que le robó el aliento. Fue peor que el hambre, peor que el frío, peor que el miedo a los bandidos, porque este dolor venía envuelto en el recuerdo del calor, en la promesa silenciosa de seguridad que su cuerpo le había ofrecido. Su trauma más profundo, la creencia de que era un objeto que se podía usar y desechar, se confirmaba de la manera más cruel posible. La había salvado solo para devolverla a una jaula. Levantó la barbilla, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría la satisfacción de verla suplicar. Mirándolo directamente a los ojos por primera vez en aquella sala, Layla encontró una voz que no sabía que poseía, una voz forjada en la dignidad de los rotos. «Entiendo», dijo, y el sonido fue sorprendentemente firme. «Después de todo, no eres diferente de mi padre. Ambos me ven como una propiedad que debe ser devuelta a su debido lugar». Vio un destello de algo, dolor, sorpresa, en los ojos de él, pero desapareció tan rápido como había llegado. Sin esperar una respuesta, sin una sola palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala del trono, su espalda recta. Cada paso un acto de desafío silencioso. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía, se derrumbaría. El sonido de sus pasos alejándose resonó en el silencio de la sala del trono, como una sentencia. Khalid se quedó inmóvil, sus manos agarrando los brazos del trono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras de ella, «No eres diferente de mi padre», se repitieron en su mente como un veneno, quemando su conciencia. Quería gritar, llamarla, decirle que no entendía, que lo hacía para protegerla. Pero el orgullo y el miedo lo mantuvieron paralizado, prisionero en su propio trono. Vio como su pequeña y decidida figura desaparecía por las puertas, y sintió como si su propia alma se marchara con ella. La noche fue un infierno para ambos. Layla no lloró. Se sentó en la cama de seda, mirando la luna a través de la ventana, sintiendo un vacío tan inmenso que parecía que iba a ser absorbida por él. Había probado la libertad, había sentido lo que era ser protegida, y ahora la pérdida era insoportable. Se resignó a su destino, volvería a la aldea, sería entregada a aquel hombre cruel, y su vida se apagaría lentamente. El desierto no la había matado, pero la bondad temporal de un rey sí lo haría, porque la esperanza, se dio cuenta, era el veneno más lento y doloroso de todos. Khalid, por su parte, vagaba por los pasillos de su palacio como un fantasma. Cada habitación, cada objeto, parecía burlarse de él. El silencio era ensordecedor, un grito que llenaba el vacío que ella había dejado. Se detuvo frente a un espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Había recuperado el control, había cumplido con su deber, había asegurado su reino. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido el mundo entero? La imagen de sus ojos, llenos de una traición silenciosa y una dignidad rota, lo perseguiría por el resto de sus días. Al amanecer, una caravana discreta esperaba a Layla en una de las puertas traseras del palacio. Se subió al carruaje sin mirar atrás, su rostro pálido pero sereno. El vehículo se puso en marcha, llevándola de vuelta al infierno del que había escapado brevemente. El viaje era un borrón de polvo y desesperanza, una marcha fúnebre hacia una vida que no era vida. Había dejado de luchar. El desierto le había dado un atisbo del cielo, y el palacio le había recordado que ella solo pertenecía al infierno. En el momento en que el carruaje de Layla cruzó las puertas del palacio, un silencio definitivo cayó sobre Khalid. El aire mismo parecía más delgado, más difícil de respirar. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que no había salvado su reino. Lo había vaciado de su única luz.
Había elegido el poder sobre la vida, la tradición sobre la verdad, el miedo sobre el amor. Y al hacerlo, había cometido el error más grande y catastrófico de su vida. La había dejado ir, y con ella, se había ido la mejor parte de sí mismo. El tormento apenas acababa de empezar. Los días que Layla pasó en la caravana de regreso fueron un descenso a una resignación gélida, un infierno silencioso donde cada traqueteo de las ruedas era un martillazo en el ataúd de sus esperanzas. Cuando finalmente llegaron a la aldea, el aire era espeso, cargado con los susurros venenosos de los vecinos y la mirada triunfante y cruel de su padre. No era una hija que regresaba, sino una mercancía de vuelta que por fin sería entregada. El hombre que la esperaba, su prometido, la observó con ojos lascivos, como un depredador que saborea su presa. La ceremonia era inminente, una simple formalidad para sellar la transacción. Layla se quedó quieta, un fantasma en su propio cuerpo, sintiendo cómo la última brasa de vida en su interior se extinguía. Ya no había escapatoria. El desierto le había mostrado un atisbo del cielo solo para hacer más insoportable la caída al abismo. Mientras tanto, en el palacio, el silencio se había convertido en un enemigo físico para Khalid. Cada eco de sus pasos en los pasillos de mármol era un grito que pronunciaba el nombre de Layla. Las palabras de ella, "No eres diferente de mi padre", lo habían marcado a fuego, revelando una verdad monstruosa que no podía ignorar. Había actuado como un tirano, no como un protector. Había confundido el poder con la seguridad y el deber con la cobardía. De repente, lo vio con una claridad cegadora. Su trono, su reino, su riqueza. Todo era un desierto estéril sin ella. El miedo a ser traicionado de nuevo lo había llevado a cometer la traición más grande de todas. Una decisión irrevocable se formó en su alma, una que haría temblar los cimientos de su reino, pero que era la única que podía salvarlo a él. Sin una palabra a su consejo ni a sus guardias, Khalid se dirigió a los establos reales. Sus consejeros, al verlo pasar como una furia silenciosa, intentaron detenerlo, pero una sola mirada suya los congeló en el sitio. No eligió una caravana ni una escolta. Eligió a Shaitán, su semental negro como la noche, el caballo más rápido y salvaje de todo el reino. Mientras le ponía la silla de montar con manos firmes y expertas, hizo un voto silencioso. No iba a buscarla como un rey que reclama una propiedad, sino como un hombre que vuelve para rogar por su corazón. Cabalgaría sin descanso, sin detenerse a comer ni a beber, impulsado únicamente por la imagen de sus ojos heridos. Esta vez, el honor no sería una excusa para la crueldad, sino el combustible para la redención. Llegaría a tiempo para enmendar el error que le estaba costando el alma. En la plaza de la aldea, el sol del mediodía caía sin piedad, como el juicio de un dios indiferente. El padre de Layla la agarró del brazo, su toque como un hierro candente, y la empujó hacia su prometido. El hombre sonrió, mostrando unos dientes manchados, y extendió su mano para reclamarla. Era el fin. Layla cerró los ojos, preparándose para sumergirse en la oscuridad que sería su vida. Pero justo cuando los dedos de aquel hombre estaban a punto de rozar los suyos, un sonido rompió el silencio tenso de la ceremonia. Primero fue un murmullo lejano, luego un retumbar que crecía en intensidad, como el trueno de una tormenta que se acerca. Todos los ojos se volvieron hacia el horizonte del desierto, y de una nube de polvo dorado emergió una figura solitaria a lomos de un caballo negro. El jinete era una visión de poder y furia, y el corazón de Layla se detuvo en seco al reconocerlo. Era él. Khalid irrumpió en la plaza como una fuerza de la naturaleza, deteniendo a Shaitán con una maestría que hizo que la multitud retrocediera con un grito ahogado. El caballo piafaba, sus ojos salvajes reflejando la tormenta en el alma de su amo. Khalid desmontó de un salto, su túnica cubierta del polvo de un viaje desesperado, pero su presencia era más regia que nunca. Ignoró al padre de Layla, al prometido, a la aldea entera. Sus ojos, oscuros y ardientes, se clavaron en ella, y solo en ella. Atravesó la plaza con pasos largos y decididos, un león reclamando su territorio, y la multitud se apartó a su paso como las aguas de un mar. Vio la incredulidad y el dolor en el rostro de Layla,
y eso afiló su determinación hasta convertirla en una cuchilla. No se detendría ante nada hasta ver esa mirada transformada en perdón. «Esta mujer está bajo mi protección», resonó la voz de Khalid, grave y cargada de una autoridad que no admitía réplica. Se detuvo frente al padre de Layla, su sombra cubriéndolo por completo. «Has deshonrado tu sangre al tratar a tu propia hija como ganado. Ella no te pertenece». Luego, giró su cabeza y fulminó con la mirada al prometido, que había retrocedido, pálido de terror. «Y ciertamente no te pertenece a ti. Tocar un solo cabello de su cabeza será el último acto de tu vida». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el viento del desierto. Entonces, Khalid hizo lo impensable. Se volvió hacia Layla y toda la furia de su rostro se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y dolorosa que le desgarró el alma. «Perdóname», susurró, una palabra que ningún jeque había pronunciado jamás en público. El mundo de Layla se tambaleó. Ver al hombre más poderoso que conocía, al rey del desierto, pidiéndole perdón frente a todos los que la habían despreciado, era más de lo que su mente podía asimilar. Una parte de ella quería correr a sus brazos, esconderse en la seguridad que él representaba. Pero la herida era demasiado profunda. El miedo a ser un simple peón en un juego de poder, demasiado real. Necesitaba saber, necesitaba la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Con una fuerza que nació de lo más profundo de su espíritu roto, levantó la barbilla y lo miró a los ojos. «¿Por qué?», preguntó, su voz un hilo tembloroso pero firme. «¿Por qué has vuelto? ¿Es por deber? ¿Por piedad? ¿O porque tu honor de rey se vio manchado?». La pregunta de Layla fue como una flecha que atravesó la última de sus defensas. Khalid se sintió desnudo ante ella, despojado de su título, de su poder, de su orgullo. Era solo un hombre que había estado a punto de perderlo todo. «Volví porque mi palacio es una tumba sin ti», confesó, su voz quebrándose por la emoción. «Volví porque el silencio es un grito cuando no oigo tu respiración. Te alejé por miedo, Layla. El fantasma de una traición pasada me convirtió en un cobarde, y te hice pagar por ello». Dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos hasta que pudo sentir el calor de su piel. «No es por deber, no es por honor, es porque cada segundo lejos de ti ha sido una tortura. He vuelto porque no puedo vivir sin ti, porque te amo». Las tres últimas palabras, «porque te amo», se rompieron contra las murallas del corazón de Layla y las derribaron por completo. Eran las palabras que había anhelado oír toda su vida, pero que nunca había creído merecer. Las lágrimas que se había negado a derramar brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de una liberación tan abrumadora que la dejó sin aliento. Vio la verdad absoluta en la profundidad de sus ojos, una devoción tan intensa que la quemaba. Él había desafiado al mundo por ella. Había elegido su corazón por encima de su corona. Sin pensarlo, dio el último paso que los separaba y sus manos encontraron el tejido de su túnica, aferrándose a él como si fuera la única ancla en el universo. Khalid la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su pecho en un abrazo que era a la vez una promesa y una oración. Regresaron al palacio no como un rey y su protegida, sino como dos mitades de una misma alma. Khalid convocó al consejo de ancianos, y ante sus rostros atónitos, no pidió su bendición. La anunció: «Layla será mi esposa. Será vuestra reina. Mi decisión es definitiva». La boda fue un acontecimiento que el reino recordaría durante generaciones. Una ceremonia que entrelazaba la pompa de la realeza con símbolos profundamente personales. En lugar de joyas, Layla llevó flores silvestres del desierto en su cabello, y en un cuenco de oro, mezclaron arena del lugar exacto donde él la había encontrado, un recordatorio eterno de que su imperio no se basaba en el poder, sino en la supervivencia y la rendición. Su unión no era una alianza política, sino el destino hecho realidad. La noche de bodas, en la quietud de sus aposentos, Khalid la adoró con una reverencia que sanó cada cicatriz de su alma. Cada beso, cada caricia no era una toma de posesión, sino una pregunta, un ofrecimiento. Le demostró con su cuerpo lo que ya le había dicho con sus palabras.
que ella era elegida, deseada, preciosa. Para Layla, entregarse a él no fue un acto de sumisión, sino el acto de poder supremo de su vida. Estaba eligiendo amar, eligiendo confiar, reclamando su propio deseo. En los brazos del otro, no encontraron solo placer, sino una paz profunda, la certeza de haber llegado por fin a casa. En la oscuridad, unidos como uno solo, supieron que la tormenta que los había forjado no había sido una maldición, sino una bendición disfrazada. 5 años después, el nombre de la reina Layla era susurrado con amor y respeto en cada rincón de Zarat al-Zahra. Su compasión y su sabiduría habían transformado la vida de miles de mujeres, creando escuelas y oportunidades donde antes solo había opresión. Se movía por el palacio con una confianza serena, la de una mujer que sabe que es incondicionalmente amada. Ella y Khalid tenían 2 hijos, un príncipe con la mirada intensa de su padre y una princesa con el espíritu resiliente de su madre. Su amor no solo había salvado sus propias almas, sino que se había convertido en la base sobre la que se construía una nueva era de prosperidad y justicia para su pueblo. Pero su ritual más sagrado permanecía oculto a los ojos del mundo. Cada año, en el aniversario exacto de la tormenta, la familia real desaparecía del palacio. Viajaban solos al corazón del desierto, a ese lugar sagrado donde todo había comenzado. Allí, en una tienda lujosa pero íntima, bajo un manto de estrellas tan vasto como su amor, repetían su ritual. Khalid la envolvía en la manta más suave, atrayéndola contra su cuerpo para protegerla del frío de la noche, igual que había hecho la primera vez, y apoyando sus labios en su oído, le susurraba las palabras que se habían convertido en el credo de su vida. Gracias por pedirme que te calentara. Era el recordatorio constante de que su inmenso reino, su felicidad y su futuro se habían construido sobre un simple acto de confianza, sobre un susurro desesperado que había encendido un fuego eterno en el corazón de una tormenta.